apertura le habíamos anunciado que íbamos a conversar con el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sin mayor preámbulo, para ganar el tiempo, como teníamos esta cadena de radio y televisión, la universidad ha sido agredida. La universidad ha sido golpeada. Ayer mismo, al parecer, recibieron una dosis más de bombas lacrimógenas. Lo ocurrido con los muchachos de Maracay ha levantado toda una polvadera y una indignación generalizada. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. La Universidad Pedagógica en los últimos tiempos ha sido permanentemente agredida, permanentemente asediada, y tenemos resultados bastante, preocupantes, que nos llama poderosamente la atención en términos de rechazar enérgicamente lo que ha venido ocurriendo. Fíjate tú que antes de la incursión que tuvimos en el Pedagógico de Maracay el 2 de julio, domingo 2 de julio, previamente nuestros estudiantes de la misma sede de Maracay, de la UPEL Maracay, fueron tiroteados a mansalva por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quedando como resultado 5 muchachos heridos, 2 de ellos de extrema gravedad, y posteriormente fue asesinado un estudiante nuestro de la UPEL Rubio, por unos motorizados que en el marco de una protesta que ellos estaban desarrollando, pasaron impunemente frente a la protesta y dispararon, resultando muerto José Gregorio Guevara. Definitivamente nuestra universidad, al igual que todas las universidades nacionales, han venido siendo asediadas permanentemente por el gobierno nacional. Lo que ocurrió en Maracay fue dantesco. Fíjate que previo a la incursión a la universidad, apostaron tanquetas de la Guardia Nacional permanentemente a la entrada de la UPEL Maracay. Quiero que sepan que en esa sede de la UPEL, el 75% de las personas que hacen vida son mujeres, y deambulan muchos niños por esa sede. Ese asedio permanente de la Guardia Nacional Bolivariana con tanquetas frente a nuestra universidad propició que los muchachos ese sábado no se fueran de la universidad. Tenían temor de que fuesen aprendidos una vez que salieran. Sí. Quedaron pernoctando en la sede de la UPEL, y a las 5 o 6 de la mañana se presentó un grupo, de cuerpos de seguridad del Estado tipo comando, los aprendió, se los llevó de la sede, los golpearon, los vejaron, los maltrataron, violentando pues sus derechos humanos, y sin que privara sobre ninguno de ellos una orden de aprehensión por ningún tribunal de control de la República. De tal manera que fueron ilegítimamente privados de libertad. Pero no solamente fueron ilegítimamente privados de libertad, sino que luego los llevan ante un tribunal militar para hacer la audiencia correspondiente. Ellos no son militares, ellos son civiles, y su único delito ha sido protestar y manifestar y levantar su voz en contra de lo que ellos consideran no se está haciendo bien en este país. Ellos le hicieron una serie de imputaciones, ¿no? Sí. Incluso asedio, o sustracción de materiales. Sí, fíjate tú las imputaciones: sustracción de elementos de las Fuerzas Armadas, violación de zonas de seguridad, destrucción de fortaleza e instigación a la rebelión. O sea, cuando tú escuchas las imputaciones... Eso es como si fuera una guerra. Así es, tú estás pensando que hay una guerra y que tú estás imputando a personas que están en esa guerra... Forman parte del contrincante armado que te combate. Pues. Exactamente. Entonces, están viendo a los estudiantes de las universidades nacionales como guerreros, como militares, que de alguna manera se fueron a las armas y están enfrentando un gobierno. Y eso no es lo que está ocurriendo. Un inciso, un paréntesis. Recientemente un abogado que ha defendido a muchachos precisamente por las protestas me dijo que estaba impactado porque ciertamente eso que usted acaba de señalar, la venta del enemigo, la venta del contrincante, es lo que le plantean a los que salen a las calles dentro de las brigadas del orden público. Es decir, los están viendo como unos enemigos. Sí, eso es terrible. Que no están armados. Claro, eso es terrible. Entonces, si tú le inculcas eso a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entonces ellos piensan que se están enfrentando a personas que están armadas, que son enemigos y que de alguna manera hay que someter. Y eso no es así. Las protestas que se han desarrollado en las universidades nacionales, en el marco, digamos, de la situación que el país atraviesa, para nadie es un secreto, la crisis alimentaria que tenemos, la crisis hospitalaria y de medicinas, la crisis en infraestructura física funcional de las universidades y de todos los organismos públicos en general, y la gente está reclamando eso. Entonces, ellos salen precisamente a protestar, porque está consagrada en la Constitución el derecho a la protesta pacífica. Entonces, tú no puedes arremeter contra protestantes pacíficos de esa manera tan desproporcionada, e inclusive utilizando permanentemente armas de fuego. Fíjate que llevan casi 90 personas fallecidas en estas protestas. Sí, más de 90. Quizá mucho más, porque hay algunos que no se cuentan. Por ejemplo,
Ayer falleció una persona por asfixia en el Paraíso. Una persona que sufría del corazón, no soportó la cantidad de bombas lacrimógenas y falleció. Eso no entra en la contabilidad de los muertos que ha generado, digamos, esta situación tan incómoda que nos está afectando a todos. Pero en todo caso, la Universidad Pedagógica, Carlos, que es líder en formación docente en el país, rechaza cualquier acto de violencia, cualquier acto antidemocrático y violatorio de los derechos humanos. Porque nosotros pregonamos la paz, la sana convivencia y el derecho a los derechos humanos precisamente, no solamente de nuestros miembros de la comunidad, sino de todos los venezolanos. En ese sentido, exigimos la inmediata libertad de nuestros estudiantes, porque fueron aprendidos ilegalmente, fueron privados de libertad ilegalmente. Y por supuesto que si el gobierno está violando la Constitución y las leyes, sobre todo el artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a la defensa y el debido proceso, obviamente que exigimos la liberación inmediata. Fíjate que fueron enviados a El Dorado, allá por el estado Bolívar, casi que a 20 horas por carretera desde Maracay, y a la cárcel 25 de julio en San Juan de los Morros, como que si fueran unos delincuentes. Es decir, para esa cárcel van las personas que ya están sentenciadas. Estos muchachos ni siquiera han sido sentenciados, están en un proceso que, repito, es ilegal, porque lo está juzgando un tribunal militar sin que prive sobre ellos ninguna acusación. Esa acusación fue formulada precisamente la madrugada del día lunes a martes, que duró, por cierto, 10 horas. Comenzó a las 6 de la tarde y terminó a las 8 de la mañana. Y es cierto, como leí ayer en una reseña de prensa, que entraron efectivos de la Guardia Nacional a la sala de audiencia a amenazar o a intimidar, ¿o es una especulación simplemente? Los abogados que están encargados de la defensa y que están inscritos así lo denunciaron. Ingresaron a amenazar a la defensa y a intimidar a los muchachos en la audiencia. Fíjate que cuando estaban en la audiencia, muchos de ellos todavía tenían restos de sangre en sus camisas, en sus franelas, porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de cambiarse antes de llegar para allá. Y la manera como se los llevaron fue dantesco, fue brutal. Inclusive las escenas que se observaron en Maracay, en la avenida Constitución, cuando a los muchachos los trasladaron a sus centros, digamos, a esos centros de reclusión, que para nada puede pensarse que puede ser para estudiantes, sino para delincuentes. Los familiares fueron casi que atropellados en la vía por los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado que se llevaron a nuestros estudiantes, que repito, no están solos. Quiero decirle a sus familiares que estamos con ellos y que nuestros abogados están permanentemente trabajando en su defensa y pronto los vamos a tener libres. Profesor, muchas gracias por toda la información. Muy amable el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.